Historia de fantasmas es un cuento escrito por E.T.A. Hoffman y es el cuento que ustedes van a leer para poder realizar el taller de lectura crítico propuesto para Ética de Lengua Castellana. Historia de fantasmas es un cuento que escribió Ernest Theodor Amadeus Hoffmann. Él nació en 1776 y murió en 1822. Fue un escritor, jurista, dibujante y caricaturista, pintor, cantante y compositor prusiano que participó activamente en el movimiento romántico de la literatura alemana. Conocido como E.T.A. Hoffmann, su nombre de nacimiento era Ernest Theodor Wilhelm Hoffmann, pero adoptó el de Amadeus en honor del compositor Wolfgang Amadeus Mozart. Se ubica en el periodo llamado Romanticismo, de modo que el cuento Historia de fantasmas es un cuento romántico. La imagen que están viendo ahí es un autorretrato que pintó Amadeus Hoffmann. Como Historia de fantasmas se enmarca dentro del romanticismo, pues entonces tenemos que ver qué es el romanticismo. El romanticismo fue un movimiento artístico que surgió en Europa en la primera mitad del siglo XIX, es decir, entre 1800 y 1850. Surgió como una reacción contra el siglo de las luces, contra el predominio de la razón, y se caracterizó por plasmar en el arte aspectos fantásticos, las emociones y la naturaleza, y también el nacionalismo. Esas pinturas que están viendo ahí son propiamente de la época romántica, al igual que estas pinturas. ¿Cuáles son los temas del romanticismo? El romanticismo, por supuesto, está íntimamente ligado con la angustia existencial, con la melancolía, con el desengaño, la pasión, los sueños, la muerte, el amor y el destino. Cuando lean ustedes el cuento de Historia de fantasmas, se van a dar cuenta que estos temas predominan en el relato. En los textos románticos abundan los adjetivos, entonces pueden encontrar palabras como negro velo, sonrisa infernal, fúnebre ciprés, lúgubre, desdichado, figura etérea, espacio vacío, mano invisible. Esas tres últimos recuadros están tal cual en el texto Historia de fantasmas. Bien, ahora para hacer la actividad por 20 puntos que van a responder en su cuaderno, deben responder estos 3 puntos antes de leer. Luego, entonces, vienen los puntos que responden durante la lectura. Las líneas de color rosa les van diciendo en qué lugar del texto pueden encontrar las respuestas. Están literales dentro del texto. Ahora vamos a escuchar un breve resumen del cuento Historia de fantasmas. Historia de fantasmas. La historia se centra en lo que le pasó a Adelgunda, una niña de 14 años, la menor de la familia. Adelgunda parece tener una enfermedad asociada a la locura, pues ella ve un fantasma, el espíritu de una mujer que había muerto cerca del lugar donde la familia vivía. La situación que vivía Adelgunda cada día a las 9 de la noche provocó la desgracia de su familia.
En una ocasión en que toda la familia estaba reunida para cenar, todos pudieron presenciar uno de los tormentosos encuentros que tenía Delgunda con el fantasma. Ellos seguían insistiendo en que todo era producto de la imaginación de la muchacha y que nada de lo que ella decía ver era verdad. Entonces ella, en su anhelo de dejarle saber que no mentía, alzó un plato en dirección del brazo del fantasma, quien lo tomó, provocando que todos quedaran impactados al verlo suspendido en el aire. Después de este acontecimiento que vivió la familia, nada volvió a ser igual para ellos, ya que la mamá falleció, el papá murió en la guerra, Adelgunda se curó y su hermana se trastornó mentalmente. Todos sufrieron cambios muy drásticos. Bien, entonces después de realizar la lectura del texto Historia de Fantasmas que está adjunto, entonces ya pueden responder las preguntas 9 en adelante. Aquí en esta pregunta 9, pues lo que deben hacer es unir con líneas el personaje con sus características. En la pregunta 10, escribir si esos enunciados son falsos o verdaderos. En la pregunta 11, pues responder estas preguntas. En la pregunta número 12, lo que tienen que hacer es enumerar los eventos en el orden en que sucedieron. Es decir, el evento que fue primero lo enumera con un 1, el siguiente pues con el 2, de modo que el último acontecimiento tenga el número 7. En la pregunta número 13, pues debe resumir en qué consistían las dos explicaciones del mal de Adelgunda. Una explicación sobrenatural o una explicación psicológica. Para esta pregunta, pues deben consultar, explicar y sustentar. Las preguntas 14 a la 21 deben hacer una reflexión acerca del texto. Ya son preguntas más inferenciales, ¿sí? Que no están explícitas en el texto, sino que deben ustedes suponer qué sería, ¿sí? Lo que hubiera pasado. Y por favor no se limiten a escribir sí o no, sino que sustenten su respuesta con argumentos y con fragmentos del texto. Las últimas preguntas, que son la 22 y la 23, pues ya entran ustedes a evaluar lo que leyeron, a expresar lo que piensan frente al cuento Historia de Fantasmas de Hoffmann. Aparte de eso, pues tienen que consultar el cuento del gato negro que escribió Edgar Allan Poe y comparar con el cuento Historia de Fantasmas. Por último, recuerden que esta actividad la desarrollan durante las semanas 5, 6 y 7, es decir, tienen plazo hasta el 24 de julio para presentarla. Ahí les dejamos las fechas de las semanas para que se guíen. Las imágenes que van a tomar ustedes de su cuaderno las van a cargar por asignación en la plataforma Edmodo. Recuerden que son 20 puntos que van tanto para lengua castellana como para ética. Por favor, envíen las imágenes derechitas para que no nos hagan a los profesores torcernos la cabeza. Y ya, para finalizar, por favor, no se copien de nadie. Desarrollen la actividad solitos para que aprendan, porque luego se van a tener que enfrentar a las pruebas externas. Bueno, chicos, que les vaya muy bien. Nos vemos en clase.